Muy buenas tardes, chicos. Mi nombre es Bárbara González, soy su nueva preparadora de esta maravillosa cátedra de inmunología y pues me corresponde impartirles el tema sobre la inmunidad antitumoral, que si bien es un tema que podrán ver a lo largo de pues, la trayectoria como médicos y aquellos que pues se vayan a especializar en la oncología podrán ver a detalle. Esto realmente es una introducción donde verán a mayor eh, desglose será en anatomía patológica. Pero aquí, si bien vamos a enfatizar algunos términos, conceptos, mecanismos, que son los que son imperativos para inmunología, también pues me voy a sacar a reducir algunos términos que son también más allá de inmunología, correspondientes a la oncología o en la anatomía patológica respectivamente. Bueno, realmente aquí quise puntualizar cuáles son los tópicos que pues son relevantes. Si bien aquí les traigo lo que puede ser preguntas potencialmente de examen, también es importante, chicos, que ustedes, además de nuestra ayuda como preparadores, puedan, digamos, complementar la información siempre con su libro de referencia, el CUBIC, eh, cualquiera pues sea de su agrado y o inclusive papers actualizados, pero esto más que todo a modo de introducción o de conclusión al momento de hacer el desarrollo de sus preguntas, ¿sí? En los exámenes. Eso se lo doy como un consejo. O sea, ustedes hacen su introducción, su desarrollo y su conclusión, pero pueden abordar más allá del tema que les están pidiendo, algún paper que hayan leído recientemente, algún experimento, algo relacionado, y allí pues los doctores van a verificar pues su interés, se percibe ese interés en el alumnado y pues eso es importante. Eso se los doy como modo consejo, el cual fue una de mis herramientas mientras cursé la materia. Entonces, vamos a hablar un poco en conceptos básicos, vamos a empaparnos en estos términos que son importantes. En base a estos conceptos, pues irán entendiendo progresivamente los demás tópicos. La teoría de la vigilancia inmunológica, cuáles son los tipos de antígenos tumorales, la función y qué importancia tiene específicamente las proteínas de shock térmico. Vemos también los mecanismos inmunitarios de la defensa antitumoral. Hago especial énfasis porque es de suma importancia que dominen esto. Los mecanismos de evasión de las células tumorales, también en contraparte a esto, cómo se potencia la respuesta inmunitaria en contra de estas células tumorales, en frente de estas células tumorales, la relación en los tumores, en el caso de la senescencia de la edad adulto mayor y pues los eh, niños chiquitos, los bebés, y finalmente, que es uno de los temas más importantes, cada día adquiere mayor relevancia, la inmunoterapia, porque en estos últimos años ha experimentado de gran importancia la inmunoterapia, porque ahora en vez o en lugar de ser estandarizado, ahora es más inmunodirigido, es personalizado. De allí radica la importancia de la inmunología y pues de la anatomía patológica, que ya más allá de que sean patrones estandarizados para la colectividad de la población, ahora es algo que se trata de manera personalizada para cada individuo. Entonces, vamos a iniciar viendo las diferencias claras y puntuales de una célula normal versus una célula tumoral. Ambas van a experimentar daño irreparable en el ADN, sin embargo, la célula normal está programada para que cuando esto ocurra, llegue a una muerte celular programada, una apoptosis, o sea, básicamente se suicida la célula. Sin embargo, no ocurre lo mismo en la célula tumoral. Va a experimentar este mismo daño irreversible, irreparable en el ADN, pero va a perpetuar
su división, su proliferación. Bien, ahora, con respecto entonces al ciclo celular, hay una etapa pues G0, ustedes ya eso lo vieron en histología, esto es a modo de pues rememorar. Estas etapas G0 no se puede pues, observar en la imagen. Tenemos una etapa G1 y pues la síntesis del ADN. Luego las células entran en una fase de G2 para empezar el proceso de mitosis de división celular. Todo esto pues está finamente controlado. Todas las células presentes en el organismo se encuentran en, digamos, colaboración y además se regulan mutuamente su proliferación y pues su reproducción cuando ellas reciben señales de su entorno. O sea, dependen de factores de crecimiento y este contacto célula-célula, entre otros factores que ya vamos a ir viendo más adelante. En el caso del cáncer, las células pierden ese control de regulación y, como les dije, va a perpetuar, a continuar su proliferación sin necesidad de factores nutricionales ni de otro tipo de señales, ¿sí? Sino de que más bien se mantienen continuamente transformándose y proliferando. Y de esto es de donde proviene entonces eventualmente crezca un tumor. Es importante recordar que una de las pues, características de que las células transformadas, malignas o incluso benignas, pero ya vamos a ver las diferencias, es que ellas van a proliferar continuamente y no hay absolutamente nada que pueda hacer que esto cese, que cese su proliferación. A diferencia pues, de las células normales, las típicas, que como vimos pueden programar su muerte cuando ya ven que están defectuosas, envejecidas, etc. Vamos a hablar entonces de los conceptos básicos. Tenemos el cáncer, que bueno, es la pérdida del equilibrio o la homeostasis celular. Esto se debe a alteraciones estables y que son heredables en el material genético de la célula. La neoplasia, que bueno, en sí es una proliferación incontrolada de un tipo de célula clonal, en donde las células no están sometidas a mecanismos pues, normales de crecimiento y va a dar lugar a clones que pueden alcanzar tamaños variables, considerables y pues con producción de un genoma. En el caso de un protoncogen, son genes que normalmente ayudan a la célula a crecer y a dividirse para crear nuevas células o la ayudan a mantenerse vivas, pero esto en un contexto típico, ¿sí? Ya cuando este protoncogen experimenta y pasa a ser un oncogen, pues son genes que más bien pueden provocar el desarrollo de la neoplasia cuando están alteradas o están mutadas. La transformación de la neoplasia ocurre por acumulación progresiva de mutaciones en algunos genes que favorecen y perpetúan entonces este crecimiento celular. Y estos genes que participan en el desarrollo del tumor o del cáncer son ubicados en tres categorías. Tenemos, como ya les dije, los protoncogenes y los oncogenes que van a promover el crecimiento eventual, los genes supresores de los tumores y oncogenes que inhiben el crecimiento y los genes de control o revisión, que bueno, ellos lo que hacen es supervisar la calidad de este ADN en determinadas etapas del ciclo celular, como se las había mencionado, y pues va a decidir si la célula se repara o francamente se destruye por apoptosis. Aquí les traigo graficado las diferencias pues, de estos protoncogenes, cuáles son los tipos. Tenemos los factores de crecimiento o los receptores de factores de crecimiento, como importante la tirosinquinasa. Esto pues lo van a ver mejor, como ya les dije, en anatomía patológica. Sin embargo, aquí se los traigo a colación, a modo de ejemplo. Bueno, estos protoncogenes van a codificar para proteínas que promueven esta progresión del ciclo celular. Tenemos los factores de transcripción, como el MYC, que aumenta la expresión de las ciclinas y de las quinasas dependientes de ciclinas. Las proteínas de señales de transducción, como el RAS GTPasa. Este factor RAS es muy importante.
va a activar entonces estas vías celulares patológicas y bueno, entonces hay un crecimiento celular, diferenciación y la supervivencia de la misma. Y pues las proteínas que inhiben la apoptosis, como en el caso del BCL2, que lleva a la activación de las caspasas y muerte celular. Diferencias claves entre un tumor benigno y un tumor maligno. En el caso del tumor benigno es encapsulado, el tumor maligno no. El tumor benigno no es invasivo, el maligno sí lo es. El tumor benigno es de crecimiento lento, progresivo, en cambio el maligno es de crecimiento bastante rápido, puede ser en cuestión de semanas, de meses, ¿ok? El tumor benigno no metastiza, no hace metástasis. En el caso del maligno sí hace metástasis, puede ser regional o a distancia. Y pues en el caso de las características citomorfológicas, vamos a ver que en el caso del tumor benigno puede llegar a tener, digamos, características o alteraciones muy discretas, una leve hipercromasia, una nucleomegalia no aparente, un núcleo conspicuo, una pérdida o un incremento, en este caso de la relación núcleo-citoplasma, pero no es tan aberrante, mientras que en el tumor maligno sí es francamente la hipercromasia nuclear, la cromatina sal y pimienta, pérdida de la polaridad celular. Vemos que ya hay una marcada irregularidad de la membrana nuclear, un núcleo inconspicuo pasa a ser un macronúcleo bastante evidente, en fin. Existe predilección hacia ciertos órganos para la metástasis, como lo son el hígado, el cerebro y el pulmón. Bien, con respecto entonces a cuáles van a ser la clasificación de los factores carcinógenos, esto es muy importante. Tenemos factores físicos, en el caso de las radiaciones de rayos ultravioletas con inciden sobre la piel asociados al melanoma, o las radiaciones ionizantes, por ejemplo, de los rayos X. Factores químicos, nicotina, asociado al cigarrillo y al cáncer de pulmón, incluso al cáncer de mama, el alquitrán, solventes, aditivos en alimentos, fármacos, etc. Mutaciones espontáneas ocurridas de manera al azar durante el proceso de replicación del material genético en el ciclo celular, la acción de virus oncogénicos que causan cambios cancerosos en las células infectadas, ya que portan oncogenes que al introducir el material genético del hospedador e integrarse van a empezar a replicarse y se codifican proteínas en la superficie de la célula que pueden actuar como antígenos tumorales. Aquí hago pues especial énfasis en cuáles son estos tipos de virus. El Epstein-Barr asociado al linfoma de Hodgkin, al linfoma de Burkitt, el VPH, los que son de alto riesgo oncogénico, cepas tan reconocidas como el 16, el 18, el 44, etc. El virus de la leucemia humana, el HTLV1, el virus del herpes 8 está asociado al sarcoma de Kaposi, la hepatitis B asociada al carcinoma hepatocelular o hepatocarcinoma. Y bueno, factores psicosociales, donde existen numerosas evidencias que pues algunos factores como el estrés, la depresión y la ansiedad van a influir en el desarrollo y la evolución del cáncer. De hecho, ellas van a incidir e influir de manera negativa sobre la respuesta inmunológica, como bien ya lo saben, y más si se prolonga en el tiempo. Pues aquí les traigo la clasificación de cuáles son los genes más importantes. En el caso del gen supresor de tumor P53, característico. En el caso del tumor de mama, el HER2, que lo vamos a ver más adelante. Aquí les traigo pues en este cuadro rojo cuáles son los más frecuentes. Aquí pues también les traigo una imagen que también es a modo realmente para ilustrar. En el caso del tumor de mamas, les digo que está asociado al gen HER2 y que, bueno, actualmente se maneja cuando son HER2 positivo o triple negativo, y cuáles van a ser sus características y, digamos, su nivel de comportamiento y supervivencia. Pues con respecto a los tipos de cáncer, esto va a depender del estirpe celular de donde se origina. En el caso del carcinoma, habla a referencia de un estirpe celular,
escamosas, ¿sí? Células planas, por ejemplo, el carcinoma de cuello uterino, plano certificado no caracterizado, bien lo reconocen por histología, el, el carcinoma anal, por ejemplo, que también tiene un tipo de epitelio, digamos, carcinoma de esófago, cuando hay alguna patología de base. Cuando hablamos de adenocarcinoma, ya hablamos de un componente glandular, adenocarcinoma endometrial. En el caso, hago el mismo ejemplo de esófago eh, Barrett, que hay una metaplasia, un epitelio plano, pasa a un epitelio glandular y puede condicionar a un adenocarcinoma de esófago. En el caso del sarcoma, pues deriva de tejido conectivo, o sea, hablamos de tejido mesenquimático. Linfomas, que bueno, se origina pues en los ganglios linfáticos, estos son células estrictamente linfoides, de origen linfoide. Las leucemias, que son originadas de las células de la médula ósea y que producen las células sanguíneas sin tumoración. En el caso del mieloma, se presentan las células plasmáticas de la médula ósea sin tumoración. Pero, ¿qué ocurre? El mieloma múltiple, si solo vemos en una ubicación particular el acúmulo de células plasmáticas con alteraciones, nos referimos es a un plasmocitoma y no a un mieloma, ¿sí? Esto no es tan relevante como competencia inmunológica, pero es importante pues, que lo vayan manejando desde ahora para la posteridad. Bien, esto ya empiezan a colocar a posibles asteriscos, posibles preguntas de examen. La teoría de la vigilancia inmunológica es muy importante. Entonces, esta teoría fue postulada en el año 1959 por Burnett y Thomas, donde se propone que las células tumorales van a surgir con frecuencia en el cuerpo, pero ellas van a ser reconocidas y eventualmente eliminadas por la rama celular del sistema inmunitario. El tumor surgirá solo si, y esto es una condición, sí y solo si las células tumorales son capaces de escapar a esa vigilancia. Vemos que una vigilancia inmunológica efectiva va a requerir que, primero, las células tumorales sean antigénicas para el hospedador, que la antigenicidad debe provocar estimulación del sistema inmunitario, debe ser capaz de generar una respuesta por parte del sistema inmunitario. Las células tumorales deben ser sensibles al ataque inmunológico. El hospedador debe ser inmunocompetente, bajo ningún concepto puede ser inmunosuprimido, y la interacción hospedador-tumor no debe dar lugar a fenómenos de tolerancia. Muchas de estas condiciones son las que fallan en relación a la inmunología tumoral. Esto es importante que sepan cuáles van a ser, digamos, los criterios para que se dé esta vigilancia inmunológica efectiva. ¿Sí? Bien. Vamos a hablar entonces de los tipos de antígenos tumorales. Esto también es muy importante. La primera clasificación se basó en patrones de expresión, ¿sí? Como tenemos, por ejemplo, el TSA, que sería los Tumor Specific Antigens. Ellos son antígenos específicos de tumores que solo se van a expresar en células tumorales y no en las células normales, las típicas. Por lo tanto, son los más inmunogénicos, pero sin embargo son los menos frecuentes. Tenemos el TA, que es el acrónimo del Tumor Associated Antigens. Son antígenos asociados a tumores que también se expresan en células normales. Esto ya vemos la diferencia entre una y otra. Una se expresa solo en células tumorales y otra puede expresarse en las células normales. En la mayoría de los casos son componentes normales de las células, pero su expresión va a ser, digamos, aberrante. La clasificación moderna de los antígenos tumorales se basa en la estructura molecular y la fuente de los antígenos. Por ejemplo, vemos que productos de oncogenes o genes supresores de tumores, por ejemplo el HER2, el NEU, que es asociado al cáncer de mama, mutaciones del RAS, que se han encontrado en el 10% de los carcinomas. Producto de los genes silentes en tejidos normales o MAGE, que son antígenos que se han encontrado relacionados con diferentes tipos de cáncer, se expresa, por ejemplo, en el melanoma, y los antígenos glucolipídicos y los glucoproteicos alterados. Los gangliosidos o grupos sanguíneos o mucinas en el cáncer de mama,
estas células tienen una sobreexpresión, pues que la cubre. ¿Ok? Bien. Con respecto a el Tumor Specific Transplantation Gene, el acrónimo TSTA, ellas inducen a la activación de la respuesta inmunitaria antitumoral específica y de memoria de linfocitos T citotóxicos. Los tumores inducidos por los carcinógenos químicos expresan este tipo de antígenos y van a ser antígenos únicos que corresponden a péptidos derivados de proteínas celulares alteradas y que son pues presentadas asociadas al complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Los tumores espontáneos no expresan este antígeno y son de muy baja inmunogenicidad, como era diferencia del anterior que les hablé, del TSA, que son altamente inmunogénicos. Y de allí el hecho de que pueden pues, prosperar sin que el sistema inmunitario los atrape. Estos antígenos son los ideales para que lo expresen las células tumorales debido a que inducen la activación de la respuesta inmunitaria antitumoral específica y de memoria de linfocitos T citotóxicos. Los tumores espontáneos no lo expresan, como ya les dije, son mucho más inmunógenos, ya que solo lo expresan las células tumorales, a diferencia de los TAC, que también lo expresan de alguna forma las células normales. En el caso, pues, se les denomina de trasplante por el hecho de que se transfiere un tumor a un animal y este prolifere. Vemos que ellas son altamente inmunogénicas. En el caso de las TSA son altamente inmunogénicas y en el caso de las TAA no. Pero las TSTA o los Tumor Specific Transplantation Antigens realmente no tienen una baja inmunogenicidad. No quiere decir que no la tengan, pero son más bajas en comparación con la TSA. Entonces aquí pueden ver ya diferencias claves entre unas en caso de que pues les pregunten algún cuadro, no un cuadro, sino algo comparativo entre cada una de ellas. ¿Cuál es la función y la importancia de las proteínas de shock térmico? Esto es bastante importante. Todos los antígenos TSA, o sea, los que son específicos del tumor, pertenecen a esta familia. En el caso de las Heat Shock Proteins, las HCP, son macromoléculas que se encuentran de manera basal en la célula y que van a aumentar su concentración cuando la misma sufre un estrés fisiológico, por ejemplo, en condiciones de hipoxia o hipotermia. Ellas están presentes en los tejidos normales, pero difieren en cierto modo de las presentes en las células tumorales. Actúan como especies de chaperonas de péptidos tumorales a través de un bolsillo que es similar al del complejo mayor de histocompatibilidad. Si no se da esta eventual unión, no habrá una respuesta inmunológica. Luego estas células tumorales se van a unir a macrófagos y a células dendríticas y otras células con receptores CD91. Una vez que se introdujo entonces la célula presentadora de antígeno, como las que les mencioné, será procesado y eventualmente presentado por vía endógena y exógena, es decir, por una presentación o por medio de una presentación cruzada. La especificidad pues, de la inmunidad realmente va a derivar del péptido y no de esta proteína de shock térmico. Y si se disocia el péptido, entonces se elimina su actividad antitumoral. ¿Sí? Entonces aquí ya vemos cuál es la importancia y la función de esta proteína de shock térmico. Los mecanismos inmunitarios de la defensa antitumoral, ¿sí? También es de suma relevancia. Vemos que primero, antes que nada, para poder presentar entonces una respuesta inmune, es necesario que el tumor tenga, ¿sí? porte un antígeno propio capaz de inducir una respuesta inmunológica y que pues además él mismo pueda expresar las moléculas de complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 para que pueda reconocerla. Primero voy a mencionarles o explicar la inmunidad celular mediada por los linfocitos T, que es la rama efectora más importante. Ella actúa esencialmente en el rechazo de los tumores sólidos
por ejemplo, los inducidos por virus, como les dije, el Epstein-Barr, el VPH, etc. Las células CTL generan la lisis de la célula mediante entonces el reconocimiento del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Ellas pueden realizar una función de vigilancia al reconocer y matar células que son potencialmente malignas que expresan péptidos que van a derivar de los antígenos tumorales y los va a presentar asociados al complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. No obstante a esto, la mayoría pues, de las células tumorales no derivan de estas células presentadoras de antígeno, por lo tanto no expresan las moléculas que son costimuladoras y que son pues necesarias para iniciar la respuesta de linfocitos T. Una posible explicación de este inicio de la respuesta, en este caso, es el mecanismo de presentación cruzada, en el cual la célula tumoral es fagocitada por una célula presentadora de antígeno del hospedador, el anfitrión, y bueno, esto usualmente va a ser una célula dendrítica, mayoritariamente, y es presentada a ambos linajes de linfocitos T que van a reconocer a ese antígeno específico y de esta manera genera su diferenciación a CTL y la CT helper respectivamente. La importancia de los linfocitos TCD4 en la inmunidad antitumoral va a radicar en que tiene función de otorgar citoquinas como el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma, y que esto puede aumentar la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 por células alteradas y la sensibilidad a la lisis mediada por esta CTL. Una vez entonces que se ha generado los CTL efectores, son capaces de reconocer y pues destruir las células tumorales sin la necesidad de una coestimulación. En el caso de la inmunidad humoral mediada por anticuerpos, vemos que la unión específica de anticuerpos puede afectar a la célula tumoral por varios mecanismos. En el caso de la lisis celular mediada por anticuerpos o complemento, que sería el CAM, se forma el poro del CAM y hay ruptura y posterior lisis, o por medio de la ADCC o citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, dada por las células macrófagos y las natural killers a través de los receptores para la porción FC. Pues esta citotoxicidad en el ADCC a través de la activación por anticuerpos o citotoxicidad directa por la degranulación de los gránulos encontrados en los macrófagos o natural killers con perforinas y enzimas y pues que eventualmente con la cadena de las caspasas llevan entonces a la apoptosis de la célula tumoral. Finalmente tenemos la inmunidad que es dada por una respuesta inespecífica, ya sea por las células natural killers o los macrófagos. Las natural killers son células que son activas de la vigilancia inmunológica y que no tienen una restricción pues, al complejo mayor de histocompatibilidad. Ellas pueden matar, destruir a muchos tipos de células tumorales, sobre todo, especialmente las que han reducido su expresión del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y expresan ligandos para los receptores activadores presentes en su membrana, como el caso del MIC-A y el MIC-B. Su función pues está dirigida a este clivaje, a esta división de células infectadas por citotoxicidad directa o por medio de la ADCC, que es mediada por anticuerpos, inmunoglobulina G, unidos a antígenos tumorales y los receptores para la porción FC, como es el caso del CD16. La actividad reducida de estas células está relacionada con la progresión tumoral y, bueno, ella se ve potenciada por citoquinas como el interferón gamma, la interleuquina 5 y la interleuquina 12. En el caso de los macrófagos, son capaces de inhibir el crecimiento y la diseminación tumoral, más que todo por medio de la ADCC y la fagocitosis frustrada. No posee restricción, en el caso, a diferencia pues, de las natural killers, por el MHC, y se agrupan, como quise aquí representárselo, alrededor del tumor. Y su presencia pues, se va a relacionar con una regresión. Ellas secretan el factor de necrosis tumoral, que, bueno, evidentemente es importante fuente de generación de necrosis tumoral.
con respecto pues a los mecanismos de evasión de las células tumorales. Vamos a ver cuáles son. La primera es la modulación de antígenos propios del tumor. Ciertos antígenos específicos del tumor desaparecen de la superficie de las células tumorales en presencia pues, de los anticuerpos séricos. Por el aumento del índice mitótico de las células tumorales, son frecuentes pues, las mutaciones o eliminaciones de genes que codifican los antígenos. Simultáneamente, las células alteradas pueden aumentar su síntesis proteica, como también de las moléculas del glucocáliz, en este caso los glucopolisacáridos, con ácido siálico, que bueno, tienen, digamos, la capacidad, estos específicamente, de camuflajear, esconder a los antígenos tumorales, los enmascara, de modo que evita que sean pues reconocidos. Esto es el primer mecanismo de evasión. El siguiente es pues, la reducción de la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Como los linfocitos TCD8 reconoce los antígenos solo relacionados con la molécula complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, cualquier alteración de la expresión de estas moléculas sobre las células tumorales puede tener un efecto profundo sobre la reacción inmunitaria mediada por las células CTL, ya diferenciada del linfocitos TCD8. La transformación maligna de estas células se acompaña a menudo por una reducción o incluso pérdida completa de este complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y se ha probado que diversos tumores expresan, digamos, una disminución en las concentraciones de las mismas. Algunos tumores, el cáncer de mama, el cáncer de colon, etc. A menor expresión de este complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 se puede acompañar de crecimiento tumoral progresivo y por lo tanto su ausencia se ve relacionada con muy mal pronóstico. O sea, en la medida que se reduzca o incluso desaparezca esta molécula, tiene muy mal pronóstico y son los más asociados a tumores de baja, digamos, supervivencia o pocos años de supervivencia. La secreción de productos inmunosupresores, en el caso del TGF-beta, por ejemplo, que es producido en grandes cantidades por las células tumorales y esto pues induce a la inhibición de la proliferación y funciones efectoras de los linfocitos T, que pues son de suma importancia, y de los macrófagos. Además genera la diferenciación de linfocitos T reguladores, lo que bueno va a propiciar aún más la disminución de la respuesta inmunitaria, y al estar disminuyendo la respuesta inmunitaria puede pues el tumor, digamos, progresar, evolucionar. Y finalmente, en algunos casos, el anticuerpo antitumoral, es, en este caso la unión de los anticuerpos antígenos de la superficie. ¿Cómo se da? Pues los anticuerpos antitumorales están actuando como factor bloqueador. Es posible que el anticuerpo se fije al antígeno específico del tumor y los oculte para que pues, no pueda ser advertida a los linfocitos TCD8. La respuesta mediada por los anticuerpos no es eficiente debido a que los anticuerpos pueden inducir también a exocitosis y degradación inmunogénica de la célula tumoral y no expresar entonces los antígenos tumorales. Los complejos o anticuerpos antitumoral, antígeno tumoral, este complejo formado entre el antígeno y el anticuerpo puede inhibir también la ADCC al fijarse al receptor FC en las células natural killers o los macrófagos y de esta manera pues bloquea esta actividad de ADCC, como ya se las había mencionado en el mecanismo de inmunidad antitumoral. Sin embargo, vemos cómo se va a potenciar una buena respuesta inmunitaria. Es todo lo contrario a lo que acabamos de hablar, es la antítesis. ¿Cómo lo haríamos? Aumentando entonces la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. Recuerden que la menor expresión de este tenía un mal pronóstico en el desarrollo del tumor. Entonces, la terapia sería aumentando la expresión. Ejemplo, con tratamientos utilizando interferón, que por cierto actualmente se utiliza mucho. Estimulando también la inmunogenicidad, ejemplo, generando señales de peligro o el uso o el aumento de esta proteína de shock térmico y también aumentando la expresión de moléculas coestimuladoras.
Eh, También es importante destacar que si bien los tumores se pueden expresar en cualquier rango etario, hay como relación entre las edades extremas. Esto es tema de edades extremas, pero aquí hago como una fusión de cuál es la relación entre estos tumores y por qué se pueden presentar en los bebés muy pequeños, muy recién nacidos o de meses, o en adultos mayores. Entonces, vemos que la eficacia pues, del sistema inmunológico de los individuos está disminuido en estas edades extremas por una disrupción en el balance de expresión de isoformas de inmunoglobulinas, lo cual puede llevar entonces a una eventual disregulación de esta respuesta inmunitaria. También por la diferencia en las tasas de senescencia de las células que se acumulan en los órganos y los tejidos del sistema inmunitario, la producción de anticuerpos disminuida contra estas células que se debe a la involución del timo, pues predominantemente en los niños, y ya a medida que progresa y aumenta la edad, esto desaparece, a menos que existan timomas, ya otras condiciones ya patológicas, y con la edad el cuerpo se vuelve incapaz de defenderse contra antígenos nuevos, pero no tiene ningún problema pues ya con los antígenos conocidos o existentes. En la inmunosenescencia disminuye la capacidad de acción, en el caso de las células dendríticas, las natural killers, los neutrófilos, los macrófagos, las células de la glía, la microglia, los linfocitos T y B, ocasionando entonces que en presencia de algún protoncogen, por ejemplo, algún virus, ¿sí? Como mencionamos el VPH, el Epstein-Barr, o la incidencia, mayor exposición a los rayos ultravioletas en el sol, el sistema inmunitario no cuente con herramientas para poder defenderse y los mecanismos de evasión del cáncer supere pues a los mecanismos de acción antitumoral. Esto es muy importante y podría llegar a ser pregunta de examen, pueden llegar a colocar un asterisco entonces a esto y que solo aprendan a detalle. ¿Por qué se ve condicionado el desarrollo de tumor en edades extremas, tanto en la inmunosenescencia como en los bebés, en los recién nacidos, en los niños muy chiquitos? Y ya para finalizar, la inmunoterapia es muy importante, puedes saber la diferencia entre la inmunoterapia activa y la pasiva. En el caso de la activa, pues está destinada a una fuerte, a condicionar una respuesta inmunitaria muy fuerte antitumoral en el paciente. ¿Cómo? Bueno, utilizando, implementando células tumorales halogénicas, o sea, resultados variables en el caso del melanoma, ejemplificando el caso del tumor de piel melanoma, la mezcla de células tumorales que son pues autólogas en adyuvantes, eh, y también la inyección de extractos de células tumorales o de polisacáridos derivados de las células que son cancerosas de los pacientes. Esto también se ha utilizado mucho. Y de manera pasiva tenemos anticuerpos policlonales o monoclonales contra antígenos tumorales, los MAPS, ¿sí? Que pueden ser los humanos, humanizados, o por ejemplo cuando ya son asociados a los ratones de laboratorio, que son los que hay una fusión entre ambos. Y tenemos la inyección de citoquinas como la interleuquina 2, aunque si bien esto se ha podido demostrar, no está muy bien dilucidado y más bien ha ocasionado en sin número de investigaciones controversias al respecto. La combinación de linfocitos cultivados in vitro con interleuquina 2 y luego inyectados a los pacientes, bueno, esto ha tenido resultados benéficos en pacientes con melanomas y otras formas mucho más graves de cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama. El uso de linfocitos específicos contra un tumor estimulados con interferón o interleuquina 2 antes de ser inyectados directamente dentro del tumor o en una cavidad invadida. Es importante, chicos, entonces, para recapitular, que deben hacer especial énfasis en los mecanismos de evasión, ver cada uno de ellos. Y la contraparte de esta, pues, cómo se potencia la respuesta inmunitaria para, pues, digamos, frenar esta
este desarrollo tumoral. El desarrollo tumoral tiene un sinnúmero de condicionamientos, factores físicos, químicos, incluso heredables. Ya esto es realmente, no voy a desglosar mucho esto porque es casi que un capítulo entero del libro, pero sí es importante que sepa manejar cómo estos factores pueden incidir en la eventual transformación de un protoncogen, que más bien se trata y se encarga de mantener este crecimiento de células, pero de manera normal, como puede llegar a transformarse en un oncogen y puedes hacer esta disrupción, esta disregulación y generar o desencadenar procesos tumorales. Importantísimo, especial énfasis en los mecanismos de inmunidad antitumoral, diferenciar inmunidad celular, la rama efectiva mucho más eficaz y la más importancia, ¿ok? El de mayor envergadura. Es importante que sepa manejar esto. La diferencia con la inmunidad humoral y las que son pues menos específicas, en el caso de las células natural killers y en el caso de los macrófagos, ¿ok? Esto es importante. También hagan énfasis y diferencien entre pues los diferentes antígenos tumorales, la diferencia entre el que es específico de tumor, que solo lo expresan las células tumorales, versus las células que es la TAA, que lo puede expresar las células normales. Y cuál es más inmunogénica, ya saben que la TSA es más inmunogénica que el caso de la TAA, que es el acrónimo, ¿sí? Muy importante también saber esta inmunoterapia y aquí les traje en este siguiente, eh, si lo escanean, les coloqué aquí un PDF que es de un paper, el más reciente que pude pues encontrar sobre la inmunoterapia actualmente en 2024. Esto es muy importante, los que son curiosos, que lo lean y en el caso de que les llegaran a preguntar algo al respecto o cualquiera de los tópicos que acabamos de mencionar, eh, si lo colocan como modo de conclusión o de introducción, créanme que los doctores van a quedar muy, muy satisfechos y muy complacidos en ver pues el interés por parte de ustedes, los alumnos cursantes de inmunología, y que no solo se queden con pues lo que dan los docentes o inclusive nosotros los preparadores. Siempre, siempre hago especial énfasis, siempre es importante que sean más, digamos, investigadores, busquen, desentrañen los libros, ¿sí? O los papers, empápense en estos temas que son temas vogue y de esta manera pueden también de la mano complementar la información dada en clase, impartida en clase, en las prepas y pues van a quedar mucho mejor informados y la información en ustedes les garantizo que va a quedar en la posteridad. Estos temas son muy importantes, cada uno de estos que van a ver incluso en la tercera unidad, no crean que solo se va a quedar en segundo año, sino que siempre lo van a ir retomando en tercer año, en medicina interna, en anatomía patológica, sobre todo en anatomía patológica. Si tienen estos conceptos bien claros, va a ser de gran facilidad cuando lo cursen. Y bueno, nada, quedo pues a su disposición. Si tienen alguna duda, pueden anotarlas, pueden escribirme en cualquier momento. Estoy totalmente receptiva y presta pues a lo que ustedes necesiten. Y si me gustaría en algún momento de la semana, previo a su quiz, reunirnos de manera presencial en la Palomera o en cualquier lugar que podemos coordinar y hacer una sección de una jornada de preguntas y respuestas y al finalizar, si quedó bien claro estos tópicos o cualquier otra inquietud, inclusive de algún otro tema en particular, yo les voy a tratar de hacer como un mini quiz, o sea, un quiz fast, que sea a modo no con calificación, pero que sí pues les servirá para terminar de asentar y de retener esta información. Bueno chicos, espero que les haya gustado y quedo pues presta a ustedes. Que pasen una